Buenos días, un saludo muy especial para todos los que nos encontramos hoy para continuar esta formación sobre todas las verdades contenidas en el volumen 11. Hemos tomado varios capítulos, pueden parecer muchos, pero no, todos tienen un tema central y cada capítulo nos ayuda a profundizar en ese tema, en donde Jesús nos dice muy claramente que para quienes vivimos o tratamos de vivir o nos estamos esforzando por lograr vivir en la divina voluntad, toda nuestra intención, todo nuestro esfuerzo se debe reducir a la gloria de Dios, que es la mayor manifestación del amor que podemos darle, y el amor al prójimo. Y el mayor amor al prójimo, por supuesto, está centrado en la salvación de su alma. Son los dos aspectos en los que se debe centrar el alma que vive en la voluntad de Dios: la gloria del Padre y la salvación de las almas. Iniciemos entonces fundidos en esa voluntad de Jesús, que es la misma voluntad de nuestra Santísima Madre, y bajo el manto de esta Madre, que es reina, que es maestra de este reino, iniciamos la meditación de estas verdades. Y al unirnos a Jesús y a la Virgen, nos unimos también a la voluntad de Luisa, porque cada acto hecho en nuestra voluntad, en la voluntad de Dios, en nosotros es triple, porque está unido a la voluntad de Jesús, de la Virgen María y de Luisa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y enseñándonos a vivir como tú en este reino de la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con el capítulo de mayo 25 de 1915. Jesús se queja porque mientras somos muy obedientes al gobierno y a la autoridad civil, no ponemos atención a lo que Dios nos pide. Así expresa él su lamento: hija mía, el flagelo es grande. Está hablando de los castigos que el mundo está sufriendo: las guerras, las enfermedades, las grandes, dijéramos, calamidades naturales. Pero a pesar de esto, los pueblos no se estremecen. Es más, permanecen casi indiferentes, como si debieran asistir a la representación de una escena trágica y no a una realidad. Y muy importante lo que sigue: en lugar de venir todos humillados a mis pies a llorar y a implorar piedad, perdón, están más bien atentos a oír lo que sucede. Qué grande es la perfidia humana. Y leyendo este texto, pensaba precisamente en este momento que estamos viviendo en el mundo.
que es la pandemia, que ha cobrado la vida de tantos, que ha entristecido y enlutado tantas familias, que ha dejado a tantas personas con secuelas de esa enfermedad. Sin embargo, era para que ahora que se abrieron los templos, estuvieran los confesionarios atestados, estuviera el mundo clamando ante Dios, humillados por sus pecados, implorando piedad y perdón. Pero la realidad, que es la misma que Jesús nos muestra, no es esa. Cuánta indiferencia, ha aumentado la indiferencia religiosa. Se ha ido perdiendo la fe. No siente el hombre necesidad de Dios. Por el contrario, ¿qué es lo que les atrae? Las noticias. ¿Cuántos han muerto? ¿Cómo está el COVID en cada ciudad? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo va la política? Pero nunca volvemos nuestros ojos a Dios. No miramos estas circunstancias con los ojos de Dios. Y continúa Jesús diciendo, son obedientes a los gobiernos, sacerdotes, seglares, no pretenden nada, no rehúsan ningún sacrificio, deben estar dispuestos a dar la propia vida. Y lo hemos visto claro. El gobierno impuso a la iglesia las leyes que quiso y la iglesia se sometió. La jerarquía se sometió. Dice Jesús, pero para mí no hay obediencia ni sacrificios. Y si alguna cosa hacen, son más las pretensiones y los intereses. Y esto porque los gobiernos usan la fuerza, pero yo que hago uso del amor. Para las criaturas este amor es desconocido, y ante él se están indiferentes, como si yo no mereciera nada de ellos. Es una queja de Jesús que da dolor, porque es la verdad. Gracias a Dios, tenemos todavía pastores celosos de sus ovejas, que han sido capaces de pasar por encima de estas restricciones con el fin de obedecer la ley que debe imperar en toda la iglesia, que es la de la salvación de las almas. Y han expuesto sus vidas para llevar a los enfermos el sacramento de la reconciliación, la unción de los enfermos, para hacer bien a las almas. Y eso glorifica mucho a Dios. Y eso cubre lo de tantos otros en los que está implicada esta queja de Jesús. Su amor es desconocido. Muchos pasan indiferentes ante su amor. El amor no es amado. Y así, exclamando esto, Jesús llora. Dice Luisa, qué dolor tan cruel ver llorar a Jesús. Pero Jesús, en medio de sus lágrimas, continúa diciéndonos, la sangre y el fuego purificarán todo y harán que el hombre se arrepienta. Pero mientras más se tarde en volver, tanta más sangre correrá, y será tal la carnicería que el hombre jamás lo hubiera pensado. Y mientras esto decía, me hacía ver esta carnicería humana. Qué dolor vivir en estos tiempos, pero se ha siempre hecho la voluntad de Dios, el querer divino. Y esto que Jesús le dice a Luisa en 1915 es una realidad hoy. Miren
cómo está Estados Unidos golpeado por los incendios, el fuego que va purificando todo. Lo que tenemos que implorar es que las criaturas vean esto como venido de Dios, como realmente una llamada de Dios a que se arrepientan del pecado, a que se conviertan, a que se purifiquen de esa vida tan llena de vicios y de maldad. Estamos viviendo tiempos muy fuertes, pero qué importante es que lo entendamos como nos lo presenta Jesús, no como una noticia más, no como un acontecimiento más, no como una realidad, sí, dura, preocupante, pero bueno, ahí vamos. Salir de esta indiferencia. En este mensaje que nos dio el capítulo de mayo 25, que es reconocer el amor de Dios y cómo ese amor procura ese sufrimiento para bien de nuestras almas, porque lo único que le interesa a Jesús es la salvación de las almas. En el capítulo de junio 6 de 1915 se sintetiza lo que es la idea central de este taller. En la voluntad de Dios todo se reduce en amor para Dios y para el prójimo. Dice así Jesús: Luisa, por supuesto, estaba en su habitual estado de éxtasis y ve cómo Jesús la quiere toda atenta a él y rezando continuamente por sus hermanos. Mientras Jesús rezaba y lloraba por la salvación de los combatientes, es decir, de los que estaban en guerra, porque aquí se vivió la Segunda Guerra Mundial. Estaban en guerra. Bueno, no sé si estoy equivocada de decir la Segunda Guerra Mundial o una guerra que vivió Italia, pero estaban en guerra. Entonces Luisa, al verlo llorar y al ver rezar por los combatientes, ella también se unió a él para suplicarle que nadie se pierda de los que estaban combatiendo en la guerra, de los que iban a morir. Y Jesús, afligido, se complacía de que ella insistiera en eso. Y mostraba, al mostrar complacencia, mostraba que sí, que iba a ceder a su petición. Pero en eso a Luisa le llega una tentación, pensar en su propia salvación. Y Jesús permite eso para enseñarnos a nosotros cómo reaccionar en esos momentos. Y Jesús inmediatamente reacciona y la hace reaccionar. Y le dice: mientras pensabas en ti, o sea, en tu salvación, has producido una sensación humana y mi voluntad toda divina la ha notado. Porque en el alma que vive en la voluntad de Dios, Jesús, como Él vive en ella, pues capta todo, por supuesto, y se lo hace sentir. Y eso es lo que está haciendo con Luisa, la está corrigiendo. Y le dice, le da esta enseñanza que es también para nosotros. En mi voluntad todo se resuelve en amor para mí y para el prójimo. No hay cosas propias, lo dice muy claro. O sea, olvídate de ti. Porque conteniendo solo mi voluntad, el alma contiene para sí todos los bienes posibles
y si los contiene, ¿por qué pedírmelos? Si yo estoy en ti, tú tienes todos los bienes, incluyendo la salvación. No tienes por qué pedirme tu salvación, porque ya la tienes en mí. ¿No es justo más bien que se ocupe en rezar por quien no tiene, por quienes no viven en su voluntad, por quienes están lejos de su voluntad, por quienes están en pecado? Ah, si supieras por qué desgracias pasará la mísera humanidad, serías más activa en mi voluntad y en pro de ella. Te ocuparías más de los demás, le dice Jesús a Luisa. Y mientras le decía todo eso, le hacía oír todos los males que se estaban maquinando los masones en contra de la humanidad. Que la masonería ya desde ese tiempo estaba trabajando en contra de la humanidad y en contra de la iglesia. Aquí insiste Jesús, reducirnos todo al amor de Dios y a la salvación de las almas. Porque la salvación de las almas es la máxima expresión del amor al prójimo. Y por supuesto también del amor a Dios, porque sabemos cuánto ama Dios un alma. Pasamos al capítulo de junio 17 de 1915. Todo debe terminar en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que reconozcamos su amor, que nos entreguemos a su amor y que todas las almas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. Y por eso Jesús dice, todo debe terminar en mi voluntad. Hay otra parte que nos dice que la voluntad de Dios ha de ser el principio, el medio y el fin de todos nuestros actos. Todo debe terminar en mi voluntad. Cuando el alma ha llegado a esto, ha hecho todo. ¿Qué es que todo termine en su voluntad? Que todo tenga como fin el reino de su voluntad. Si hubiera hecho mucho y no lo hubiera encerrado en mi voluntad, se puede decir que habría hecho nada, porque de todo lo que termina en mi voluntad, yo lo tengo en cuenta. Nos vuelve a repetir lo que nos ha dicho muchas veces. Por muy grande que sea un acto, por muy loable ante los hombres, por muy heroico, si no está en su voluntad, no vale nada. Continúa este mismo capítulo diciéndonos, solo en mi voluntad está empeñada mi misma vida. Por eso es justo que yo tenga como cosa mía hasta las más pequeñas cosas y aún las mismas naderías, porque en cada pequeño acto que la criatura hace unida con mi voluntad, siento que primero lo toma de mí, luego obra. Así que en el más pequeño acto va encerrada toda mi santidad, mi potencia, sabiduría, amor y todo lo que soy. Por eso siento en ese acto hecho unido con mi voluntad repetir mi vida, mis obras, mi palabra, mi respiro y todo lo demás. Nos dice Jesús aquí, con otras palabras, por qué un acto hecho en su voluntad vale tanto y por qué un acto hecho en su voluntad es un acto divino y es un acto de Jesús. Porque está empeñada su vida. ¿Qué es un acto hecho en la voluntad de Dios? Cuando la criatura une su voluntad a la de Jesús o llama a Jesús a actuar en ella, y al unir su voluntad a la de Jesús o llamar a Jesús a actuar en ella, está tomando todo de Jesús. Su mirada, sus palabras, sus obras, todo toma posesión de Jesús.
Y al llamar a Jesús que entre en ella, pues ya ese acto va a ser un acto de Jesús, no de la criatura. Por eso en ese acto está encerrado todo lo de Jesús, todo lo que está encerrado en la voluntad de Dios: santidad, potencia, sabiduría, amor. Por eso dice Jesús: siento en ese acto hecho unido con mi voluntad repetir mi vida, mis obras, mis palabras, mi respiro y todo lo demás. Y como es un acto hecho de Jesús, pues tiene todas las características de un acto de Jesús. Por eso él dice: si tus cosas han terminado en mi voluntad, ¿qué puedes querer de más? Todas las cosas tienen un solo punto final. El sol tiene un solo punto: que su luz invada toda la tierra. El agricultor siembra, palea, trabaja la tierra, sufre frío y calor, pero de todo eso no es su punto final, sino su punto es el de recoger los frutos para hacer de ellos su alimento. Y así de tantas otras cosas, que son muchas, pero que se resuelven dentro de un solo punto. Y esta es la vida del hombre. Esa es la vida del hombre: recoger los frutos. Pero ¿cuál ha de ser nuestro punto final? ¿Cuál ha de ser nuestro punto final? Jesús lo dice. Nuestro punto final ha de ser la voluntad de Dios. En ella comenzamos cuando unimos nuestra voluntad a la de Jesús. Es nuestro medio porque ha de tener la intención de la gloria de Dios y el bien de las almas. Y es el fin porque uniéndonos a esa voluntad de Dios, tomamos todo lo de Jesús. Ella se vuelve nuestra vida. Y volviéndose ella nuestra vida, Jesús se alimenta de ella. Porque Jesús actúa en mí. Y Jesús está en mí. ¿Y cuál es el alimento que yo le doy a Jesús para que Él crezca en mí? Los actos hechos en su voluntad. Por eso dice: esta constituirá su vida, la vida de la criatura, y yo de ella haré mi alimento. La divina voluntad se vuelve vida para la criatura y alimento para Jesús en la criatura. Y continúa Jesús diciendo: yo y tú en estos tiempos tristes pasaremos un periodo demasiado doloroso. Nos lo está diciendo a nosotros. Las cosas empeorarán más. Así que no tenemos que extrañar, más bien debemos prepararnos. Pero debes saber que si te quito mi cruz de madera, te doy la cruz de mi voluntad, que no tiene altura ni anchura, sino que es interminable. En Dios no hay coincidencias, todo es providencia. Hoy estamos grabando este taller. Hoy, 14 de septiembre, día de la Santa Cruz. Y esa es la cruz que Jesús nos está ofreciendo, la de su voluntad, como se la ofreció a Luisa. Una cruz que no tiene altura ni anchura, es interminable, la cruz de su voluntad. Pero es una cruz muy noble, es una cruz de luz, es una cruz de fuego, fuego que purifica, fuego que enardece el amor, que lo acrecienta, que lo aviva. Y le dice Jesús a Luisa y con ella a nosotros:
Sufriremos juntos en cada criatura. Qué importante. Es la unión que debe tener el alma con todas las criaturas. Por eso el alma que vive en la voluntad de Dios deja de ser individuo en su interior, en cada acto, para volverse humanidad. Porque ella debe vivir para todos. No para ella, sino para todos. Es lo que Jesús le dice aquí. Sufriremos juntos en cada criatura. El sufrimiento de cada criatura tiene que ser sufrimiento tuyo. ¿Por qué? Porque el alma que vive en la voluntad de Dios vive la vida de Jesús. ¿Y cuál fue la vida de Jesús? No hubo sufrimiento de criatura desde Adán hasta el último que ha de nacer que no estuviera en Cristo. Él encarnó en sí los sufrimientos de toda la humanidad. Y eso quiere Jesús del alma que vive en su voluntad. Hacer suyo el sufrimiento de cada criatura. Estar sufriendo con cada criatura en sus agonías, en sus torturas, para llegar a ser vida de todas. Principio, medio y fin de todos tus actos. Esa cruz de la voluntad de Dios. Y esa es la cruz que ahora tenemos que amar, que adorar, que abrazar, que anhelar, que admirar, que contemplar. La cruz de la voluntad de Dios. La nuestra y la que se da en cada criatura. A esa cruz tenemos que unirnos, como lo hizo Jesús. Cruz noble, cruz de luz, cruz de fuego. Y es hermosa la invitación que hace Jesús. Sufriremos juntos en cada criatura, en sus agonías, en sus torturas. Buscaremos ser vida de todas. Esa ha de ser nuestra actitud en todo momento, cuando oímos las noticias, cuando contemplamos algún acontecimiento agradable o desagradable, cuando visitamos enfermos, cuando las personas nos comparten sus problemas. Sufrir junto con cada criatura, hacer nuestras sus agonías, sus torturas. Buscaremos ser vida de todas, y eso lo lograremos cuando la voluntad de Dios sea principio, medio y fin de todos nuestros actos. Pasamos al capítulo de julio 9 de 1915. Y este capítulo reafirma lo que dijimos anteriormente. Quien en verdad hace la divina voluntad, quien en verdad no solo hace, la vive en ella, es puesto en las mismas condiciones de la humanidad de Jesús. ¿Qué condiciones vivió la humanidad de Jesús? La humanidad de Jesús abrazó en sí todas las criaturas, desde Adán hasta el último hombre. Cargó sobre sí todo, sus pecados, sus males, sus gozos. Y en nombre de todos le dio gloria al Padre, en nombre de todos pidió perdón, en nombre de todos reparó, en nombre de todos alcanzó las gracias para bien de todos. Esas son las condiciones de la humanidad de Jesús. Por eso dice Jesús: quien hace mi voluntad es mi imán, que obra potentemente sobre mí y me atrae hacia sí con tal violencia que no puedo resistir. Demasiado se necesita para separarme de quien hace mi voluntad. Debería separarme de mí mismo, lo que no es posible. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque quien hace su voluntad lo posee a él. En esa alma están las miradas de Jesús, las palabras de Jesús,
las intenciones de Jesús, los sufrimientos de Jesús, todo lo de Jesús. Jesús se encuentra en cada alma que vive en su voluntad. Separarse del alma que vive en su voluntad es separarse de él mismo, así lo explica él. Y eso no es posible. Continúa este capítulo de Julio 9 enseñándonos Jesús, ampliándonos esta verdad. Quien hace de verdad mi voluntad es puesto en las mismas condiciones en las que fue puesta mi humanidad. Yo era hombre y Dios. Como Dios contenía en mí todas las felicidades, bienaventuranzas, bellezas y todos los bienes que poseo. Mi humanidad, por una parte, tomaba parte de mi divinidad y por lo tanto era bienaventurada, feliz. Su visión beatífica no se le separaba jamás. Pero por otro lado, habiendo mi humanidad tomado sobre ella la satisfacción de las criaturas ante la divina justicia, era atormentada por la vista clara de todas las culpas y debiendo tomarlas sobre ella para satisfacerlas, sentía lo horrible de cada pecado con su tormento especial. Por lo tanto, al mismo tiempo sentía alegría y dolor. Sentí amor por parte de mi divinidad, frialdad por parte de las criaturas, santidad por una parte, pecado por la otra. No había cosa que se me escapara, ni aun la más mínima de lo que las criaturas hacían. Esto que Jesús describe de él es lo que pasa en el alma que vive en la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el alma que vive en la voluntad de Dios? Pasa lo mismo. Como posee la voluntad divina, posee la experiencia de esa divinidad que está en ella. Por eso se dice que es vida de cielo, o sea, experimenta la vida de cielo. ¿Cuál es la vida de cielo? Paz, felicidad permanente, una unión íntima con Dios, el amor a Dios la llena. Vive esa bienaventuranza feliz en la tierra. Pero por otra parte, como también en ella posee al hombre Dios, ella es hombre, es criatura, está en la tierra y tiene que vivir lo mismo que Jesús vivió, entonces también tiene que experimentar lo que experimentaba la humanidad de Jesús. El peso de los pecados, de las culpas, de las ofensas de la humanidad que hacen a Jesús. Y entonces por una parte siente alegría y paz y por otra parte siente dolor, el mismo dolor de Jesús. Por una parte su amor enardece su corazón y por otra parte experimenta la frialdad por parte de las criaturas. Santidad por una parte y el peso del pecado por la otra, el pecado de los demás. ¿Cómo lo sentía Jesús? Y eso lo explica Jesús aquí. Y es hermoso lo que nos dice. Mi humanidad no es capaz ya de sufrir. Por eso, en quien hace mi voluntad, yo vivo en ella y ella me sirve de humanidad. Por eso el alma siente por una parte amor, paz, firmeza en el bien, fortaleza y demás, y por la otra parte siente frialdad, molestias, cansancio, aridez, fatiga. Entonces, si el alma se está del todo en mi voluntad, es importante estar del todo en su voluntad. Saber que todo eso es fruto de la voluntad de Dios, no mirarse a sí misma. Y toma todas estas cosas no como cosas suyas, importante esto, sino como cosas que sufro yo. Y aquí vuelvo a repetir algo que Jesús nos insiste: reconóceme en ti. Ya soy yo el que vivo en ti. Entonces lo que tú estás viviendo no es tuyo, sino mío. Y reconócete en mí. Tú estás oculta en mí.
ya somos uno. Si el alma toma todo eso como cosa de Jesús, no se abatirá, no se entristecerá, se compadecerá, sentirá como un honor que Jesús le haga participar sus penas, porque ella no es otra cosa que un velo que cubre la vida de Jesús. Esto es clarísimo, esto es clave en este vivir en la voluntad de Dios. No sentirá más que las molestias de las espinas del hielo, pero espinas y hielo que sufre Jesús, las vive en Jesús, en su corazón, en quien esas espinas están siendo clavadas. Ya no es el dolor de ella, es el dolor de Jesús el que ella vive. Qué lección tan importante. Por eso, quien vive en la voluntad de Dios, todo debe reducirse al amor, o sea, a Jesús, que es el amor, y a las almas. Y este capítulo de julio 25 de 1915, contemplar a un Jesús que es desventurado en el amor, que ama y no se siente amado, que consuela y no se siente consolado, que quiere reinar y es despreciado, vilipendiado, desobedecido. Y él quiere consuelo. Este último capítulo va también muy unido a los anteriores capítulos, muy especialmente a este primero que meditábamos, en donde Jesús dice que su amor no es conocido y cómo las cosas no se miran desde su amor. Todo debiéramos mirarlo desde su amor, porque no hay cosa que suceda en la vida de cada uno de nosotros, no hay circunstancia que se dé en el mundo que no tenga principio en el amor de Dios. Recordemos Romanos 8:28, todo lo permite Dios para bien de los que le aman. Y dice Jesús: sé valiente, séme fiel en estos tiempos de tragedias y carnicerías horrendas, de amarguras intensas para mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesús no se goza en el castigo. Jesús sufre en el castigo. Por eso se muestra llorando. Y casi sollozando ha agregado: hija mía, en estos tiempos yo me siento como un desventurado. Me siento desventurado con el herido sobre el campo de batalla. Desventurado por el que muere en su propia sangre, abandonado por todos. Desventurado con el pobre que siente el peso del hambre. Siento la desventura de tantas madres que les sangra el corazón por sus hijos en la guerra. Y estamos viviendo una doble guerra. Los países que están viviendo la guerra física, los que estamos viviendo la guerra biológica del COVID y la guerra moral. Cuántos homicidios, cuántas venganzas, por una causa o por otra, por el problema racial, por la injusticia, por todas las batallas que está alimentando ahorita el comunismo. Cuánto dolor. Continúa Jesús llorando y entre sollozos nos dice: todas las desventuras pesan sobre mi corazón y sobre ellas quedo traspasado. Y frente a todas estas desventuras veo a la divina justicia, que quiere hacer salir en campo el divino furor contra las criaturas, desgraciadamente rebeldes e ingratas.
Y además, ¿quién te puede decir cuán desventurado soy en el amor? Las criaturas no me aman, y a tanto amor mío soy correspondido con repetidas ofensas. ¿Cómo no aprender a ver todo desde la óptica del amor? Aún el mismo castigo. Porque la mayor misericordia de Dios sobre el mundo son los flagelos que envía su divina justicia, porque son la corrección de un Padre amoroso que no busca sino la felicidad eterna de sus hijos. Y si para lograr esa felicidad eterna tiene que hacerle sufrir en su cuerpo, lo hace sufrir porque el cuerpo es muy secundario. Lo que importa es el alma. ¿Qué importa el sufrimiento temporal si para ello hay que ganar la felicidad eterna? Y eso hay que comprenderlo y hacérselo comprender a las almas. Continúa Jesús llorando: hija mía, en tantas desventuras mías, en vez de consolar, quiero consuelo. Jesús pide consuelo. Quiero las almas que me aman en torno a mí, que me hagan fiel compañía. ¿Y cómo le vamos a dar ese consuelo? ¿Dónde le damos a Jesús el mayor consuelo? Compartiendo con Él la cruz, en las horas de la pasión, aprovechando todo momento de dolor y de cruz que nos llegue a nosotros, como lo hizo Él. ¿Cómo nos manifestó Jesús su amor? En la pasión, recibiendo todo lo que le hicieran por amor nuestro. Todas sus penas me las den a mí, para alivio de mis desventuras. Miren, lo está pidiendo Él. Todas sus penas, penas del cuerpo, penas del alma. Hay que dárselas a Él para aliviar sus desventuras, para implorar gracia a los pobres desventurados, para consolarlo a Él, para ayudar a las almas. Y según me sean fieles las almas en estos tiempos de flagelos y de desventura, cuando la divina justicia se haya aplacado, recompensaré a las almas que me han sido fieles y tomaron parte en mis desventuras. Hoy, día de la Santa Cruz, valoremos el tesoro que es que nos llegue la cruz. Hay que aprender de los santos y de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando le llegó la cruz? La abrazó, la besó. Y no solo la cruz física, Él en esa cruz física besaba todo el sufrimiento que implicaba para Él su pasión. Y no solo la pasión temporal, la que iba a vivir a lo largo de los siglos en las almas que vivan en su voluntad. Esa ha de ser nuestra actitud y esa es la que Jesús nos pide. Me hagan fiel compañía y todas sus penas me las den a mí para alivio de mis desventuras y para implorar gracia a los pobres desventurados. Cuando ya se haya aplacado la divina justicia, recompensaré a las almas que me han sido fieles y tomaron parte en mis desventuras. Y en el capítulo de julio 28 de 1915, pudiéramos decir que es el broche de oro, ¿no? El alma que vive en la divina voluntad forma un solo corazón con el de Jesús. Se hace uno con Jesús. Y al hacer un solo corazón con Jesús, pues tiene que tomar todo lo que ese corazón de Jesús vivió, ¿no? Sintió, experimentó. Es el último capítulo, ya digo, es el broche de oro. Vamos a meditarlo. Luisa se queja porque Jesús la ha dejado. Vuelve a quejarse por la privación de Jesús, que por supuesto le producía a ella penas de infierno. Por eso habla de muerte continua.
pero se abandona a esa voluntad de Dios que le proporciona esa privación. Aquí Luisa empieza a vivir lo que Jesús le enseñó, le pidió en los anteriores capítulos. Y por eso le dice, te ofrezco esta tu privación, como tú me enseñas, para dar la salvación a tantas otras almas. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9, se nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero ya no son las nuestras, sino las almas de nuestros hermanos. Por eso Luisa le dice, te ofrezco esta tu privación. Recordemos porque cuando ella quiso pedir por la salvación de su alma, Jesús la reprocha y le dice, no, olvídate de ti. Tienes que pensar en las almas de tus hermanos. Te ofrezco tu privación, como tú me enseñas, para dar la salvación a tantas otras almas, por cuantos instantes estoy privada de ti. Los pongo como corona en torno a tu corazón, para impedir que las ofensas de las criaturas entren en tu corazón. Aquí está buscando el amor a Jesús, consolarlo, y para impedirte a ti que condenes alguna alma al infierno. Miren la doble intención de Luisa. Consolar a Jesús, amarlo por los que no lo aman, impedir que las ofensas de las criaturas lleguen a su corazón. Y a la segunda intención, impedir la condenación de las almas. Y dice Luisa, con todo esto, oh mi Jesús, la naturaleza me la siento trastornar e incesantemente te llamo, te busco, te suspiro. Y entonces Jesús la estrecha, porque se complace en el ofrecimiento que Jesús le ha hecho, que Luisa le ha hecho. Y entonces le dice, hija mía, dime, ¿qué deseas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué amas? Ya él la quiere complacer, porque ella lo ha complacido. Y Luisa le contesta, te deseo a ti, y que todas las almas se salven. Quiero hacer tu voluntad y te amo a ti solamente. Aquí Luisa expresa lo que Jesús pide, que nuestra voluntad todo termine en el amor a Él, que es lo mismo que la gloria del Padre, y el amor al prójimo, cuyo principal objetivo es la salvación de sus almas. Y ella se lo dice, te deseo a ti y que todas las almas se salven. Quiero hacer tu voluntad y te amo a ti solamente. Entonces Jesús le dice, así que deseas lo que quiero yo. Con esto me tienes en tu propio puño y yo a ti. Ni tú puedes desunirte de mí, ni yo de ti. ¿Cómo dices entonces que te he dejado? Ay, Jesús le dice, pues, te estás quejando de mi privación, y si estás en mi voluntad, pues tienes que saber que yo estoy en ti y que tú estás en mí. Entonces, con mayor ternura, le dice Jesús, hija mía, quien hace mi voluntad está tan fundido conmigo que su corazón y el mío forman uno solo. Y como todas las almas que se salvan por medio de este corazón, que es el de Jesús, y conforme se forma el latido, así toma el vuelo a la salvación saliendo de la boca de este corazón, así que daré al alma el mérito de aquellas almas salvadas, porque ha querido ella junto conmigo la salvación de aquellas almas, claro.
Si nos hacemos uno con el corazón de Dios, y eso sucede cuando vivimos en su voluntad, entonces estamos queriendo lo que Él quiere, la salvación de las almas. Y como ya no es nuestro respiro, sino el de Jesús, y como ya no es nuestro latido, sino el de Jesús, entonces de nuestro latido, que es el de Jesús, sale la salvación de las almas, se alcanza la salvación de las almas, porque ese latido solo produce salvación. Y entonces Jesús, el mérito de las almas que se salven, se lo va a dar ¿a quién? A quien se ha unido con Él, a quien se ha hecho un solo corazón con Él. Por haberme servido de ella como vida de mi propio corazón, porque le servimos a Jesús de humanidad. Recordemos lo que nos dijo en el anterior taller: el alma que vive en mi voluntad, como ya yo soy yo quien vivo en ella, y ella, su humanidad es solo un velo que me cubre a mí, entonces le prestamos a Jesús nuestra humanidad para que Él prolongue su vida en nosotros. Bueno, ¿qué más compromiso que el que mismo Jesús nos pide? Dice: ama a tu prójimo como yo lo hago contigo y en ti. Eso es lo que Jesús nos pide. Entonces, vivir en su voluntad tiene dos objetivos fundamentales. Esas deben ser nuestras dos intenciones principales: amarlo, glorificarlo, una dirección dirigida a Dios, y la otra a nuestros hermanos, para salvar sus almas. Todo lo demás debe terminar en la salvación de sus almas. Su salud, importante, pero por encima de esa, la salud espiritual. Que consiga el trabajo, sí, pero más importante, la salvación de su alma, que es lo único que le importa a Jesús. Con este compromiso, y muy importante, recordemos mirarlo todo desde la óptica del amor. No hay circunstancia de nuestra vida, no hay circunstancia de la vida de nuestros seres queridos, no hay circunstancia de la iglesia, de nuestro país, del mundo, que no tenga principio en el amor. Sea para que sufriendo, para que esas circunstancias, haciéndonos sentir punzadas, nos hagamos reconocer nuestros pecados y volver a Dios y pedirle perdón. Todo sufrimiento que llega a nuestra vida lo merecemos, y llega para purificar, llega para convertirnos, para identificarnos con Cristo, para hacernos corredentores con Él. Recordemos siempre los 4 beneficios que nos trae la cruz. Hoy, cuando estamos celebrando la fiesta de la Santa Cruz. Primero, la cruz nos llega para purificar. Es fuego. Y librarnos de nuestros pecados. Y por eso toda cruz tiene que llevarnos a reconocer que somos pecadores, que lo merecemos y que necesitamos ser purificados. Y eso es lo que el mundo ha olvidado. Segundo, la cruz siempre nos comunica algo de Jesús, porque es luz. Jesús es la luz. La cruz nos trae luz, nos trae algo de Jesús. Nos hace partícipe de sus virtudes, de su vida. El tercer fruto de la cruz es la santidad. La cruz nos santifica, acrecienta nuestro amor a Jesús y a las almas. Y el otro fruto, a través de la cruz, Jesús nos invita a ser corredentores con Él. Y en cada cruz están esos 4 frutos, esos 4 regalos que no podemos desaprovechar, ni excluir ninguno.
Con esto vamos a terminar este taller, que se vuelva vida en nosotros y que nuestra Santísima Madre, que vivió la cruz con Jesús también desde que fue concebida, porque desde que fue concebida vivió el dolor de las ofensas que le hacíamos a Dios y del mal que sufríamos por estar separados de Dios. A ellos dos, uniéndonos nuestro corazón a estos dos corazones también crucificados de Jesús y de María, dispongámonos a dejar que ella derrame en nosotros todas las gracias para hacer vida estas verdades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, continúa poniendo en nosotros como trono la voluntad de Dios. Y toma tú nuestra voluntad para que ella nunca más vuelva a tener vida. Luisa continúa en medio de nosotros, enseñándonos a vivir la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.